Paz a vosotras, amadas hermanas. Es un gusto y un privilegio enorme estar en este hermoso día de sábado con ustedes. Nuestra lección femenil. Bendito sea Dios, que todas las mujeres nos reunimos a estudiar su bendita palabra. En este día estudiaremos acerca del arrepentimiento. El propósito de la lección es el siguiente: admitir que Dios interviene en cada persona y le abre los ojos al arrepentimiento para darnos cuenta de lo mal que estamos lejos del Señor. Pues Él sigue llamando en este tiempo de incertidumbre y sufrimiento y sobre todo de pecado. Y se requiere de nosotras, las mujeres, que con más entusiasmo y compromiso aceptamos la propuesta de salvación hecha realidad en Jesucristo, en favor de las personas que nos rodean. El objetivo de esta lección es comprender la gran diferencia entre arrepentimiento sincero y verdadero y el simple remordimiento. Vamos a la lectura básica de esta lección. Lectura bíblica. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto es la narración de Mateo 17 al 25. Queridas hermanas, me llama mucho la atención que las primeras palabras de Jesús al iniciar su ministerio, siendo ya un adulto, fueron: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y curiosamente también al final, en Apocalipsis, vemos que el Señor Jesús también dice en Apocalipsis 2, arrepiéntanse, y se lo dice a las iglesias de Asia. Hace unos meses, amadas hermanas, como ustedes saben, estuve gravemente enferma y tuve un encuentro con un joven muy enfermo allá en el hospital. En esas interminables noches, en el área de COVID, en una sala fría, amadas hermanas, en una sala sombría, oscura, donde por tanto trabajo nos dejaban largas horas ahí a los enfermos, completamente aislados. Raramente venía algún personal, alguna enfermera a checar nuestros signos vitales. Allí empecé a compartirle el evangelio de amor y perdón de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que el Señor mismo vino a enseñarnos. Con voz muy baja y casi sin aliento me preguntó: ¿de qué debo arrepentirme? Si desde que soy muy niño voy a la iglesia, no soy asaltante, no soy narco. Además, nunca me he inmiscuido en la vida de nadie, me replicó. ¿Por qué, pues, le insistía yo tanto con el arrepentimiento en su vida?
con mis propias palabras, amadas hermanas. Traté de explicarle que para nosotros, los enfermos de un virus mortal, es más fácil aceptar que somos pecadores y que necesitamos un cambio radical en nuestra vida y forma de pensar. Que todos tenemos faltas delante de Dios y en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos, pero pensamos que si nadie nos ve, que si nadie lo sabe, entonces podemos pasar como intachables y honorables delante de Dios. Pero el Señor conoce hasta nuestros más íntimos secretos, hasta los más oscuros pensamientos. Y una cosa es tener remordimiento y otra muy distinta es arrepentirse de todo corazón. Les invito a que analicemos, amadas hermanas, este tema tan común en las personas que inician el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy interesante saber que las primeras palabras, amadas hermanas, fueron arrepiéntanse. Entonces Jesús en Mateo 4:17 dijo así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante comprender cuál es el significado etimológico de la palabra arrepentimiento. Viene del hebreo naham, que significa sentir pesar, estar triste. También arrepentirse, o shuv, volver o retomar. Gramaticalmente, en griego, metanoi significa cambiar de opinión, cambiar de dirección, arrepentirse, convertirse. Así que, amadas hermanas, el arrepentimiento es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de la salvación e iniciar nuevamente el camino. Pero ahora, de la mano de Dios. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. La diferencia con el remordimiento es que la persona sí siente dolor por los pecados cometidos, pero no cambia su orgullosa postura. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total, una entrega completa a nuestro Dios. El llamado al arrepentimiento que nos hace Jesús es un llamado a cambiar totalmente nuestra manera de pensar. No importa la vida que teníamos antes de escuchar la buena nueva de la cercanía del reino de Dios. Una vez que somos conscientes de ello, debemos abandonar nuestros anteriores objetivos, nuestras anteriores ambiciones, nuestras anteriores metas, y todo para ser parte de este reino maravilloso del que habla el Señor. Cuando Jesús proclamaba sobre las buenas nuevas en aquellas ciudades llenas de gente que creían firmemente que su ciudadanía judía los hacía mejores y superiores a los demás que no conocían a Dios. Era irónico ver cómo los pecadores se inclinaban inmediatamente a escuchar la buena del reino y arrepentirse sinceramente mucho más rápido que aquellos que habían dedicado sus vidas a observar las reglas y las leyes de Moisés. Porque para quienes se perciben a sí mismos sin falta alguna delante del Señor, no pueden comprender que incluso ellos también deben arrepentirse. Simplemente el orgullo y la falta de humildad nos separa de un milagro en nuestra vida. Sí, amadas hermanas, aún nosotras, las que vamos al templo, aún nosotras las bautizadas, las madres de familia, las abuelas, también tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y hoy el Señor nos llama a un arrepentimiento sincero. Hoy es el día, amada hermana, de que hagas las paces con la hermana de la iglesia, con tu hijo, con tu amiga, con aquel hermano que hace mucho no te hablas. Es muy importante, llamado al arrepentimiento, dice el Señor. En Lucas 5:32, quiero que lean conmigo: no ha venido a llamar a los justos al arrepentimiento,
sino a los pecadores. Cuando nosotras sentimos que no tenemos nada de que arrepentirnos, lo hacemos mentiroso, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros más secretos pensamientos. Por eso es muy importante, amadas hermanas, que nosotros hagamos un acto de contrición y tengamos esa necesidad de arrepentirnos. Es un gran error para quienes se consideran justos el que no puedan oír el llamado al arrepentimiento para recibir el regalo del reino de Dios, que lleva consigo además el perdón de los pecados, porque esto solo se concede a quienes saben que no lo merecen. Así también los pobres es más probable que entreguen sus vidas al Señor que los ricos. Miren, hermanos, cómo dice la palabra. Mateo 10:25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo nos conoce nuestro Creador? ¿Cómo sabe exactamente nuestra manera de pensar? Qué triste que Él mismo diga, es más fácil para un pobre que para un rico. ¿Cuántos de nosotras, amadas hermanas, preferimos el trabajo, preferimos el día de paga que estar en los atrios del Señor? Sé que hoy tal vez muchos ya no estén en los templos. Sé que tal vez la pandemia nos haya vuelto a poner en total aislamiento, en Zoom, por la tele. Pero hoy el arrepentimiento sincero de tu corazón, el Señor lo puede ver, el Señor lo puede sentir. Este llamado muy sincero que cambia la vida, pareciera que exige más de lo que se puede esperar de cualquier persona, rica o pobre, muy devota o irreverente, sana o enferma de un virus mortal. Para muchos esto se les hace demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo dejar todo? ¿Cómo no volver a divertirme? ¿Cómo no volver a tomar cervezas? Pero si no le hago mal a nadie, ¿cómo no volver a brindar con mi familia? Pues si ellos saben que soy cristiana. Este llamado, amadas hermanas, suele ser demasiado para algunas de nosotros. Pero el ejemplo de este joven rico y temeroso de Dios podría representar a muchas de nosotras en este tiempo. Pues habiendo observado nosotras los mandamientos toda nuestra vida, las que han nacido en la iglesia, o toda nuestra vida, las que hemos bautizado jóvenes, pero llega a Jesús buscando el camino hacia la vida eterna. Jesús le dijo a ese joven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, el joven muy triste, amada hermana, se aleja de Jesús porque las riquezas es algo que él no puede dejar. Así es esto, amada hermana. El llamado de Jesús al arrepentimiento de esta generación es un llamado a responder al amor tan grande de Dios. ¿No te parece, amada hermana? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor tan grande te tiene que conmover, te tiene que hacer cambiar. Lo más difícil es aceptar que realmente todos somos pecadores. Solo, amadas hermanas, la generosa bondad de Dios es la que lleva a los hombres al arrepentimiento, operando en ellos el querer como el hacer, ya con un reconocimiento interior de nuestra necesidad de su gracia divina, unida a una disposición de permitir que Dios obre su justicia en nuestra vida. Viene entonces el arrepentimiento, que se integra a la conversión. Y en eso alcanza su culminación. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Fíjate bien, primero un cambio en tu manera de pensar. Saber
que estás mal delante de Dios y sentir esa necesidad de volver, de convertirte, de retornar al camino. Eso es un milagro que solamente Dios les permite a los que Él ha escogido. Amada hermana, hoy es un día precioso. Esta lectura nos hace mucha reflexión. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios puede esperar? Pero ¿cuántas de nosotros hemos estado al borde de la muerte? Imagínate, hermana, tu servidora hace meses ya no estaría en este mundo y sin embargo Dios tuvo misericordia y me permitió hablarte en este día con el corazón diciéndote, si hay algo que está mal en tu vida, arrepiéntete y busca a Dios. Retorna a tu Padre, vuelve a tu iglesia, haz las paces, vuelve a ser lo que fuiste a la hora de bautizarte. Vuelve a tomar ese pacto, porque el Señor es grande en misericordia y el Señor a un corazón contrito y humillado jamás lo va a desechar. El Señor siempre nos está esperando y Él sabe que nosotras, las mujeres de su iglesia, somos nobles de corazón y que podemos arrepentirnos fácilmente porque somos humildes y reconocemos cuando estamos mal. Pero si el orgullo no te permite pedir perdón, hoy, hermana, vamos a orar por cada una de nosotras, que el Señor pueda darnos el valor de arrepentirnos, porque para arrepentirse de verdad se necesita mucha fuerza espiritual y mucho valor, porque es nunca jamás volver a ese pecado, nunca jamás pensar en esos pensamientos, sino tomarnos de la mano de Dios y seguir adelante con una vida en santidad. Oremos, amadas hermanas. Bendito y buen Padre Santo que moras en las alturas del cielo. En esta tarde preciosa, Señor, te rogamos, te suplicamos, las hijas de tu iglesia, la femenil a nivel nacional, en cada rincón de nuestro México, Padre, hay una mujer que hoy está escuchando esta palabra. Hay una mujer que hoy está comprendiendo que estaba lejos del arrepentimiento, solo le remordía la conciencia, solo sentía temor, pero no había comprendido que tú necesitas el arrepentimiento verdadero, el cambio de pensamiento, el cambio de vida, la conversión total. Padre bueno, muchas gracias. Gracias porque nos permites estudiar y comprender, Padre, tu palabra. Bendito seas, mi Señor. Te ruego por cada una de mis amadas hermanas. Te ruego por sus hijos, por sus nietos, por todas sus generaciones, y que en este día no puedan dormir hasta que hagamos cada una lo que tengamos que hacer para volver a tus caminos. Gracias, Padre bendito. Sé que lo harás, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego, pues, Señor, por cada una de mis amadas hermanas, desde Tijuana hasta Chetumal, desde Veracruz hasta Guadalajara. Toma en tus benditas manos, Señor, nuestra vida. Estamos arrepentidas y necesitamos volver a ti, Padre. Abre puertas, abre caminos, Señor, te lo imploro. Bendito Padre Celestial, vence nuestro orgullo, ayúdanos, bendícenos en esta hora. Danos tu Santo Espíritu y llénanos de tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, amado Señor. Bendito seas. Gracias en el nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre.
nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios las bendiga y paz a vosotras.